Y el Señor habló esto y me dijo, hijo, yo tengo el poder para volver a plantar sobre cada nación el árbol profético. No, no es el árbol de la iglesia, el árbol de la religión, el árbol evangélico. No sé qué cosas colgarán del árbol evangélico. No sé qué frutas tendrá el árbol evangélico. Aquí dice alguien que hay una falda colgando. No quiero hacer que nadie se sienta mal, pero no es el árbol evangélico el que va a traer la revelación de la gloria de Dios. No es el árbol evangélico el que va a revelar quién es el misterio escondido desde los siglos. No es el árbol evangélico el que va a vencer al diablo en el Monte Carmelo. No es el árbol evangélico el que va a transformar tu vida. No es. Es el árbol profético. Y el Señor me dijo, desde ahora yo comenzaré a plantar el árbol profético sobre Chile. Y deben creer que es como una semilla de mostaza. Y está hablando del reino de los cielos. Y cuando habla en Lucas de la llave de la ciencia, está hablando de la llave del reino de los cielos. En el libro de Mateo. La pregunta es esta. ¿Quién va a plantar ese árbol? ¿Quién lo va a sembrar? ¿Quién lo va a regar? ¿Quién lo va a cultivar? ¿Qué has estado plantando, sembrando? La palabra dice que la semilla de mostaza es la mayor de las hortalizas, pero no es una hortaliza, es un árbol. Y hemos confundido el reino de los cielos con una hortaliza y no hemos entendido que es un árbol. ¿Por qué? Porque no es evangélico, es profético. Y hay una diferencia entre la hortaliza y el árbol, porque el fruto de la hortaliza siempre queda en la tierra. Usted verá el zapallo en la tierra. ¿Comprende? Pero el Señor está hablando de la semilla de mostaza y está hablando de un árbol diferente, porque su fruto siempre estará arriba, sin tocar la tierra. El árbol que Satanás demostró a Eva era un árbol profético, no era una hortaliza. Te han estado mostrando una hortaliza y has estado comiendo de una hortaliza y te han estado hablando evangélicamente de una hortaliza. Por eso tú comes hortaliza y te vuelves hortaliza. Entonces, cuando yo entiendo el diseño de Dios, me doy cuenta que he estado comiendo del árbol equivocado. Y cuando yo comienzo a comer del árbol profético, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que Eva deseaba? Adquirir sabiduría, conocimiento, ciencia. Por eso se le llamó el árbol de la ciencia. Pero es un falso árbol profético. El verdadero árbol profético se llama Jesucristo. Jesucristo, no el evangélico, el profeta de Dios. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? No el católico, el profeta de Dios, que piensa proféticamente,
que camina en el poder del Espíritu Santo, que se mueve en un nivel de autoridad y que sabe que está en la tierra para traer los diseños de Dios y para unir el cielo con la tierra. Si Dios hizo a Abel, porque Satanás hizo a Caín. Primera de Juan capítulo 3 dice que él era del maligno. Satanás espiritualmente dio a luz a su hijo, Caín. Era hijo del maligno. Por eso mató a porque era del maligno. Era su profeta. Satanás levantó su profeta porque tenía derecho legal, porque Eva le dio el derecho, comió del fruto de la ciencia del árbol profético de Satanás y llenó su vientre de él. ¿Y qué consiguió? Un profeta. Sí. Caín era un profeta. Caín tenía carácter profético. Caín sabía levantar altar, adoración, todos los requisitos para poder traer los diseños. Pero él no estaba trayendo los diseños de Dios, él estaba trayendo los diseños de iniquidad. Y los diseños de iniquidad son los diseños de Satanás. Los diseños de santidad son los diseños de Dios. Luego Caín fue expulsado de la tierra. Tomó 2 mujeres para quebrantar los diseños de Dios. Tuvo 3 hijos. Y sus hijos se le desataron dones. ¿Dones para qué? Dones para hacer tiendas. Dones para ser herreros. Y dones ¿para qué? Para instrumentos musicales. Fueron 3 frutos. Y ahí ves los 3 frutos del don profético. De adoración, de edificación, de guerra espiritual. Y finalmente él hace Lamec. Y Lamec dice, si mi padre fue malo, yo seré 10 veces malo. Eso está en el capítulo 4 del libro de Génesis. ¿Y de qué estamos hablando? De una guerra de 2 profetas, Caín y Abel. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de Abel como el ejemplo de la fe. ¿Por qué? Porque agradó, su ofrenda agradó, no es echar una moneda, es que mi vida es una ofrenda. Y yo estoy todos los días preguntándome si agrado a Dios con lo que hago. En la mañana, en la tarde, en la noche. Porque sé que soy una ofrenda. El profeta de Dios tiene esa conciencia. Estoy hablando de conciencia espiritual. Estoy hablando de conciencia de reino. Estoy hablando de entendimiento sobrenatural. Estoy hablando de inteligencia sobrenatural, de inteligencia espiritual. Estoy hablando de un espíritu, de una unción profética. Porque el espíritu que Dios puso en ti, el espíritu, el aliento de Dios para que tú tuvieras vida, no es aliento cualquiera, es aliento profético de Dios. ¿Sabes por qué es profético? Porque solo lo profético trae vida, y eso se llama ruá. Y cuando Dios sopló en el hombre, sopló vida, no religión. Yo quiero que entiendas esto. El diseño para la iglesia, el diseño para cada uno de